Pero bueno, los que traigan Biblia, bueno, vamos a comenzar con este tema. Es el número 12 de la serie La verdad del Evangelio de la Gracia. Y este tema se llama Fortalecidos en la Fe. Fortalecidos en la fe. Yo les voy a pedir que vayan y que pongan mientras ahí en Romanos capítulo 4, que lleguen hasta ahí, a Romanos capítulo 4, y eso es todo lo que vamos a tener. Ahorita, ¿me pueden quitar este ventilador? Eso es todo lo que, ahorita que lo tengan ahí, pero miren, yo quiero hacer una pregunta. Repito, este tema es fortalecidos en la fe. ¿Cuántos de los que estamos aquí reconocemos realmente la necesidad de que nuestra confianza en Dios crezca? A ver, levante su mano. ¿Sí reconocemos eso? O sea, sí hay una fe en Dios, sí hay una confianza en Él, pero el punto es, reconocemos que necesitamos que esa confianza crezca. Esto me lleva a otra pregunta. ¿La confianza por ejemplo, en este caso, la confianza en Dios puede crecer o no? ¿Qué se requiere para que una persona confíe en otra? Conocerla. Es decir, tanto más la conozco, más puedo confiar en ella, o tanto más la conozco, lo contrario. ¿Verdad? O sea, tiene esos dos efectos, ¿no? Para un lado o para el otro. Pero en primera instancia es precisamente eso, necesitamos conocer a Dios, necesitamos conocer lo que Él dice, y esa es una manera en que nosotros conocemos a Dios. Cuando sabemos lo que Él dice, cuando sabemos lo que Él piensa, cuando sabemos lo que Él dice de Él mismo, porque sí sabía eso, ¿verdad? Que Dios habla mucho acerca de Él. Es decir, se da a conocer, está la palabra de Dios, está la Escritura en donde Él se da a conocer, en donde Él se autorrevela. Él se da a conocer a nosotros, a los hombres. Y bueno, hay circunstancias, ¿verdad? Nos damos cuenta que de repente nos llegan, ¿verdad? Situaciones. ¿A cuántos les llegan situaciones de golpe que sabes que no hay nada que te pueda sostener más que el Señor? O sea, hay circunstancias en las que uno dice, yo aguanto y yo puedo. Pero hay otras en las que uno dice, o sea, voy a ser abatido, voy a ser derribado si Dios no hace algo, ¿cierto? Y yo le voy a decir algo, ese es el mejor lugar para estar. Cuando estamos en esa dependencia de Dios, cuando estamos en esa confianza de Dios, ese es el mejor lugar para estar. ¿Ok? Entonces, además de que no hay cosa más inteligente, no hay decisión más sabia que confiar en el Creador, ¿verdad? Quien es absolutamente perfecto, es absolutamente santo, o sea, no hay sombra de variación en Él, no va a estar ahorita de un modo y mañana va a estar de otro modo, ¿verdad? Miren, esto les va a parecer increíble, pero a Dios no le anda cambiando el humor, así como usted comprenderá. Dios ¿estamos? Y eso es maravilloso, confiar en este Dios que es absolutamente santo, es decir, no hará absolutamente nada que sea injusto, nada que no sea propio, nada que no se genere en su amor. Por eso el salmista decía, una cosa he demandado al Señor, y esta buscaré, que esté yo todos los días en la casa del Señor, dice, para contemplar la hermosura de su santidad. Porque de esa santidad emanan todas las cosas. Porque Dios es absolutamente santo, absolutamente misericordioso. Y podríamos enlistar, ¿verdad?, todos sus atributos y bueno, si no ponemos nuestra confianza en alguien así, entonces, ¿en quién la vamos a poner? Porque finalmente siempre terminamos confiando en alguien.
llega alguna circunstancia a nosotros, llega alguna circunstancia a nuestra, llámese de lo que sea, una situación familiar, una cuestión en el trabajo, una cuestión de salud, muchas cosas. En alguien nos tenemos que apoyar. ¿Estamos aquí? En alguien nos tenemos que apoyar. El asunto es de que muchas veces terminamos apoyándonos en nosotros mismos, ¿verdad? En nuestras capacidades, en nuestras habilidades, aún en nuestras buenas obras. Terminamos confiando en eso, terminamos apoyándonos en eso. Y bueno, yo nada más quiero hacer una pregunta, que es, ¿en dónde se siente más confiado de estar? ¿En sus propias manos o en las manos de Dios? Yo sé que es una pregunta muy obvia, la respuesta es obvia, pero a veces nuestra respuesta es mental. O sea, mi razón me dice que es confiar en Dios, ¿verdad? Confiar en el Creador, eso es lo que me dice mi razón. El asunto es, ¿y luego qué pasa? ¿Por qué no? ¿Por qué no descanso? ¿Por qué andamos todos angustiados? ¿Por qué andamos ahí sin fe, todos desesperados, todos afligidos? Y yo no digo que no nos aflijamos, que no hayan cosas que nos aflijan, claro que las hay, por supuesto que hay cosas que nos afligen, y muchas. O sea, ese no es el punto es en dónde estamos confiando, en quién estamos confiando. ¿Vamos bien? ¿Sí o no? ¿Ya despertó? Hemos visto a lo largo de la serie, más en los últimos temas, cómo la justicia de Dios, la justicia que Dios acepta, cómo Dios declara inocente al culpable, es por medio de la fe, es un regalo, no es algo que nosotros ganamos, no es algo que nosotros merecemos, es algo que Dios nos da. Hemos insistido, ¿verdad?, en que todo nuestro caminar también con el Señor es por fe y es para fe. ¿Verdad que hemos hablado de eso? O sea, sí, no tengo tiempo para regresarme y estar tocando el mismo punto, pero todo nuestro caminar con el Señor es por fe y es para fe. Empieza en la fe, crece en la fe, termina en la fe. El Señor Jesús es el autor y es el consumador de la fe. Todo lo que hacemos, ¿verdad? Todo lo que hacemos es por fe, es decir, es confiando en Dios. Diga conmigo, confiando en Dios. Aprendimos ya, o al menos eso espero, ¿verdad? Que no hay parte en nuestra vida como creyentes en la que nos podamos apoyar en nuestros propios méritos, la que sea. Si es para salvación, pues ya sabemos que cómo nos podemos justificar nosotros mismos delante de Dios. No hay manera, ¿verdad? No hay manera. Pero ¿qué hay de las otras áreas? ¿Qué hay del resto de nuestra vida? Que el asunto de esto es de que muchas de las áreas de nuestra vida sí confiamos en Dios para nuestra salvación, pero no sé si es porque tenemos muy enquistada ese pensamiento, ¿verdad?, que aún inconscientemente debemos de ganarnos el favor y la bendición de Dios. Está muy enquistado eso. Está bien, soy salvo por fe, pero ahora me tengo que portar bien para que Dios me bendiga. Y existe esa mentalidad, y es muy arraigada, y si no, pruébelo. Vaya a un espejo y diga hola. A ver, no me agarraron la onda, ¿verdad?, de lo que dije. Bueno, tú sí, Mario. O sea, nosotros mismos somos la prueba de eso. A veces no confiamos en Dios para nuestras cosas cotidianas, lo separamos, ¿verdad? Nos angustiamos porque no encontramos salida a algunas circunstancias que nos rodean y bueno, también nos desesperamos porque como que no sabemos qué botón oprimir, ¿verdad? No sabemos qué hacer. No, nos desesperamos porque Dios nos ayude, que haga algo, nos escuche. ¿Y ahora qué hago para que Dios me escuche? ¿Ahora qué hago para salir de esta circunstancia, verdad? ¿Qué tengo que hacer yo para que Dios accione? Esa mentalidad está. ¿Qué tengo que hacer yo para que Dios accione? Le voy a decir algo, el que tiene que accionar es uno, no es Dios. Obviamente la obra es de Dios en todo, es confiando en Dios. Pero póngame atención porque
¿verdad? ¿Cuántas veces llegamos ahí delante de Él y decimos, Señor, que, o sea, miren, no lo planteamos de esta manera, pero lo que hay en el eje de los valores es ¿verdad? ¿Qué cosas tengo que hacer para merecer que me arregles este asunto? A ver, mastíquela tantito. ¿Qué cosas tengo que hacer, Señor? ¿Cuántos tienen conflictos? ¿Cuántos tienen algún problema que dices, si Dios no interviene, no sé? A ver, levante su mano. Uy, los demás, vamos a orar por mentirosos, ¿verdad? Todos tenemos situaciones, todos tenemos conflictos. Y no estoy diciendo que sea una calamidad, pero siempre tenemos cosas que resolver y en ese día a día necesitamos apoyarnos en Dios. El asunto es que cuando llegan esas cosas fuertes, esas cosas que sentimos, como dije hace un momento, que nos golpean, que nos sobrepasan, y no encontramos esa salida, ¿verdad? Regresamos al punto. Señor, ¿qué tengo yo que hacer para que tú me bendigas? O a veces, Señor, yo ya he estado haciendo esto, es más, ya he ido al culto seguidito, Señor. Hasta he diezmado de vez en cuando, pero hasta he diezmado. ¿Y por qué me pasa a mí esto si yo diezmo? ¿Por qué me pasa a mí si yo oro? ¿Por qué esto? ¿Le suena familiar eso o no? ¿Sí o no? Ok. Entonces, repito, a lo mejor no lo preguntamos así, pero así es, ¿verdad? Luego siento que no me escuchas, Dios. Te siento muy lejos. Te siento como que estás en otro planeta. ¿Verdad? No me oyes. Y empezamos a quejarnos delante de Dios. Pero Dios sí oye. Dios nos oye antes de que nuestra palabra esté en nuestra boca. Porque Dios ve nuestro corazón, ve nuestros pensamientos. Dios ya sabía cada palabra que iba a salir de su boca desde antes de que el mundo fuera creada. Ese es el tamaño del Dios que adoramos. Esa es la calidad del Dios que tenemos. Todo lo que usted iba a pensar, todo lo que usted iba a hacer, todo lo que usted iba a decir, desde antes de que el mundo fuera, desde antes de que ningún ángel fuese creado, Él ya lo sabía. Ese es el Dios que adoramos. Ese es el Dios de la Biblia. Yo entiendo que cada caso es un caso, que cada circunstancia tiene su propia circunstancia, pero escuche bien, quiero repetir, nuestro caminar con Dios y en nuestro caminar con Dios de principio a fin, lo hemos dicho, es por fe y es para fe. Ahora, vamos a aterrizar un poquito porque se escucha mucho dentro del cristiañol, ¿verdad? La palabra fe. Pero ¿qué es caminar en fe? ¿Qué es eso? Bueno, caminar en fe es caminar en obediencia a su palabra. Desde principio a fin. Desde que venimos a Cristo para salvación, ya estamos caminando en obediencia a su palabra. Y a partir de ahí seguimos caminando en obediencia a su palabra, confiando en Él, confiando en lo que Él dice, no en lo que nosotros asumimos que algo se merece o que alguien se merece. Accionando en cada área de nuestra vida como Dios dice. ¿Sí? Por eso siempre la pregunta más importante que nos debemos de hacer y que debemos de resolver es ¿qué dice Dios de esto? ¿Qué dice la Escritura? Por ejemplo, como esposos, ¿verdad? Como varones, a ver, varones levanten su mano. Hombres casados, bigotones. ¿Ah? Entonces ya como esposos, es muy importante yo saber como esposo cómo es un esposo según Dios. ¿Qué es lo que Dios demanda de un esposo? ¿Qué le pide Dios a un esposo? ¿Cómo debe de ser? ¿Cómo debe de tratar a la mujer? Les voy a poner un ejemplo, a su esposa. La palabra dice que el hombre, que el marido, trate como un vaso más frágil a su esposa, ¿verdad? Entonces cuando el esposo trata a la mujer como un vaso más frágil, no como una olla de peltre, ¿verdad? Que ahí la avienta y como sea, al cabo se aguanta, porque este modelo sí salió bueno. ¿Ah? Dicen, ahorita ya no las hacen como antes, pero esta me salió buena, esta sí aguanta. No, dice como vaso más frágil. ¿Qué es algo frágil? ¿Cómo trata algo frágil?
con mucho cuidado. Lo debe de tratar con mucho cuidado. Escuchen bien, no porque sea más frágil, sino porque ese es el trato que Dios diseñó para la mujer, que sea tratada. No, es que es más frágil. No es más frágil. Yo me atrevería a decir que la mujer es más fuerte que el hombre. Luego los hombres somos más chillones con cualquier cosita. ¿Están conmigo? Pero mi responsabilidad es tratar a mi esposa como un vaso más frágil, o sea, con mucho cuidado. No sé si vamos bien hasta aquí. Y cuando yo trato a mi esposa con ese cuidado como un vaso frágil, como un vaso delicado, ¿verdad? Entonces, como resultado, Dios respalda a ese hombre. Dios respalda a ese esposo. Está caminando en fe, es decir, está caminando en obediencia. Eso es caminar en fe. Dios dice que trate a la mujer, que trate a mi esposa como vaso más frágil. Empiezo a obedecerlo y empiezo a tratarla a ella como vaso más frágil. Estoy caminando en fe. Luego entonces Dios me respalda. Por eso las oraciones de muchos de ustedes o de algunos de ustedes no llegan ni al techo. Eso es lo que dice la palabra, porque si hay un maltrato, entonces hay estorbo. Y lo mismo, ahí las hermanas están así como que sí, dale pastor, espéreme tantito, vamos a jugar ping-pong. Porque la Biblia dice que la mujer respete a su marido. Y aplica lo mismo, porque si no respeta a su marido, si no le da el lugar que le corresponde a su marido, ¿verdad? Pero es que él no es así, dele el lugar. Hónrelo como su esposo, o sea, dele el lugar que tiene como esposo. Si se equivoca, bueno, ya dará cuentas, pero usted háblele, o sea, no, es que lo está haciendo mal y verdad, tranquila, porque si vamos por ahí, entonces también sus oraciones tienen estorbo. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, hay estorbo, aunque sean hijos de Dios, aunque sean nacidos de nuevo, aunque sean nuevas criaturas. Lo mismo los hijos, si no están honrando a sus padres, ¿verdad? Si los hijos no honran a los padres, o si los hijos honran a los padres, Dios está con ustedes. Dios los va respaldando, Dios los va bendiciendo y prospera lo que ustedes hacen. Y cuando digo que prospera lo que ustedes hacen, no quiere decir les da un montón de dinero, no. Pero escuchen bien, Dios nos dice que seamos diligentes, hijos. Entonces, está bien, que seamos diligentes. O sea, no dice que pactes con Dios, ¿verdad? Para que saques una mejor calificación. Dice que seas diligente y que te apliques y que estudies. ¿Sí están aquí? Que estudies, que no le está gustando, ¿verdad? Pero bueno, que estudies, y si tú estudias y te esfuerzas en tus labores, ¿qué crees que va a pasar con esas labores? Dios te va a prosperar, Dios te va a respaldar. A lo mejor salieron cosas fuera de tu control, te pusiste nervioso, lo que sea, tranquilo, Dios está contigo. Tú estás con tu conciencia tranquila de que estás obedeciendo a Dios. No sé si me explico. Y así en cada área. El asunto es, eso es caminar en fe. El asunto es que cuando vengo a Cristo, pero quiero hacerlo a mi manera, de mis propios pantalones, ¿verdad? En mis propios recursos, en mis propias fuerzas, ¿qué pasa entonces? Por así decirlo, no me gusta mucho usar esta palabra, pero ilustra mucho. Nos salimos de la cobertura de Dios, y aunque seamos hijos de Dios, ¿verdad? De repente, como hay estorbo en esa comunión, porque no estoy caminando como Dios me dice que lo haga, entonces luego preguntamos, ay, ¿por qué me pasa esto a mí, Señor? O me siento todo seco, me siento muy lejos de ti, Señor. Y el Señor, bueno, la verdad es que sí. Yo estoy aquí, yo no me muevo, pero la verdad es que sí, no estás caminando en fe. Estás caminando haciendo tus propios esfuerzos sin considerar lo que yo te estoy diciendo. Esperas merecer las cosas y esperas hacer tú cosas
para después venir delante de mí y decirme, Señor, ya merezco que tú me bendigas. Y mis amados, no es así. ¿Qué mérito hay en obedecer a Dios? Es decir, si Dios me dice, camina por aquí, ¿qué tenemos que hacer? Caminar por ahí. Pregunta, ¿cuál es el mérito? ¿Qué nos ganamos? No hay ningún mérito, simplemente estamos haciendo lo que teníamos que hacer. Pero Dios es honrado. Y luego entonces, aquí repito la pregunta más importante que nos debemos de hacer. ¿Qué dice Dios al respecto? ¿Qué dice Dios con respecto a esto? ¿Verdad? Y aquí la determinación más importante a ver en nuestro corazón es precisamente el obedecer a Dios, porque ¿qué sirve que yo vaya delante de Dios nada más buscando una mera información? A ver qué dice Dios. Si me gusta lo hago. No. Le voy a decir algo. Con Dios no es buffet. Yo no puedo venir con Dios y decir, esto escojo hacer y esto sí y esto no. Ay, esto no me gusta. ¿Sí? Aquí no es al gusto del cliente. ¿Verdad? No, bueno, eso de santidad como que no. Caminar en integridad, no, eso no. No, la gracia de Dios, o no, yo puedo hacer lo que se me venga en gana. No hay ningún problema, porque Dios me quiere bendecir y Dios me quiere hacer rico, y yo declaro, y Dios por acá, ajá. Pero estamos ya con un corazón todo torcido ahí. No. ¿Cuál es la determinación? Si yo vengo delante de Dios y he reconocido quién es Dios, soy hijo, soy hija de Dios. Señor, ¿qué dices con respecto a esto? Yo cuando voy delante de Dios, yo ya debo de traer en mi corazón la determinación más importante, que es obedecer a Dios. Y a veces no será sencillo. ¿Estamos de acuerdo? Que no siempre es fácil, pero ahí está la gracia. Y ahorita vamos a llegar más adelante vamos a llegar ahí. Para eso está la gracia, ¿verdad? Entonces, esto implica, pues, meterme con Dios, ¿verdad? Esto implica que dedique tiempo a las escrituras. Esto implica que dedique tiempo a la oración, a pasar tiempo a solas con Dios. Escuche bien. Antes de pedir consejo. Y también después. Yo le voy a pedir algo y que sea como una norma. Si usted es hijo, si usted es hija de Dios y necesita un consejo, antes de venir conmigo, con el pastor, vaya con Dios, vaya a su palabra y vaya en oración a Dios. Nosotros como pastores, todo lo que podemos hacer es orientarla en cuanto a ayudarle a discernir eso que Dios le está hablando. Pero nosotros no somos la voz de Dios para usted. A veces nos gustaría hacerlo, ¿verdad? Porque de hecho, esta es una manera en que también se pone el asunto. No me voy a meter ahorita por ahí porque no tenemos tiempo. Pero que me vengan a consultar a ver qué dice Dios y yo decirles, mis amados, es muy tentador porque se presta a la manipulación. A que yo te diga qué tienes que hacer en el nombre de Dios, claro. ¿Verdad? Entonces, no es así. Los pastores no estamos para eso. Los pastores no estamos para manipular. Los pastores no estamos para decirle a la gente qué es lo que tiene que hacer en el nombre de Dios, sino para orientarlos a Cristo por medio de su palabra, y el Espíritu Santo hará la obra en ustedes. ¿Están aquí conmigo? Entonces, repito, antes de pedir consejo, métanse en oración. A ver qué dice Dios de esto. De buscar y tomar un tiempo, y después de que se da el consejo, vaya en oración y a la palabra de Dios para asegurarse de que así es, ¿verdad? Porque el asunto es de que muchos quieren que sus cosas se resuelvan y rápido, pero no quieren pagar el precio de buscar a Dios, por eso buscan consejería. O sea, está bien, para eso estamos, para ayudar, ¿sí? Para capacitar. No hay ningún problema con eso. A mí no me molesta hacer eso, al contrario, es un placer, es una bendición
bendecir y edificar a la iglesia de Cristo. Pero yo no soy la voz de Dios para usted. Usted es su hijo, usted es su hija, usted escucha a Dios. Mis ovejas oyen mi voz, dice. No dice los pastores y luego ahí les pasan el pitazo a los... No. ¿Cuántas ovejas del Señor hay aquí? A ver, levante su mano. A ver, hagan ve. ¿Verdad? Otra parte, ¿verdad? Por otra parte, los deseos, las inclinaciones de nuestro corazón son siempre muy importantes, ¿eh? Determinan muchas cosas en nuestro caminar con el Señor. Por ejemplo, hay una diferencia muy grande entre alguien cuyo deseo en su corazón es honrar a Dios en todo lo que hace, reconocer sus obras, ¿verdad? En otras palabras, ¿qué tanto es la motivación en mi corazón y la ejecución de mis acciones? ¿O qué tanto de eso gira en torno a la gloria de Dios? Pregúntese. ¿Lo que hago glorifica a Dios? ¿Lo que hago honra a Dios? ¿La manera en que lo estoy haciendo honra a Dios? ¿Deseo que Dios sea exaltado? Es decir, caminar en obediencia en todas estas áreas, ¿verdad? Pero hay esa diferencia entre ese corazón que quiere honrar a Dios, que quiere glorificar a Dios, que analiza todos los días, ¿verdad? Que cada día va al espejo de la palabra y Señor, ¿cómo estoy caminando? Y si me estoy yendo chuequito, ¿verdad? Si me estoy yendo hacia un lado, ¿me puedes decir? Y yo le voy a decir una cosa, tenemos promesas preciosas. En el Salmo 37 nos dice, ¿verdad? De que, dice, yo les haré entender el camino que deben de seguir. Sobre ustedes fijaré mis ojos, sobre ti fijaré mis ojos. O sea, te voy a guiar. Voy a estar en contacto contigo. ¿Sí? O sea, te voy a estar viendo de tal manera en que yo te voy a estar diciendo por dónde te vayas. No te preocupes, yo te voy a guiar. Yo te voy a decir por dónde te vayas. ¿No descansan en eso? Pero hay que estar ahí, hermanos. Hay que estar confiando en Él. Hay que pasar tiempo con Él. Y hay una diferencia, repito, monumental entre alguien que busca honrar a Dios, ¿verdad? Y alguien que busca obtener algún beneficio personal pretendiendo usar a Dios o usar las cosas de Dios, como ocurrió allá en el tiempo de Ageo, ¿verdad? Que toda la gente llegó, traían los materiales para la edificación del templo y se volaron, ¿verdad? Del griego robar. Sí, es para los que nos escuchan en otros lados, ¿verdad? Y se robaron de la madera y de todas esas cosas que estaban, de los materiales que estaban destinados para la construcción del templo, se lo llevaron e hicieron sus casas bien a todo dar con eso. Y después, ay, ¿por qué estamos en sequía? Ay, ¿por qué el Señor? Ay, ¿por qué no nos rinde? Ay, ¿por qué nos sentimos así? ¿Por qué nos sentimos todos secos? Cuando hablo de eso, me estoy refiriendo a eso. ¿Por qué no siento que Dios me bendice? Porque están bien desconectados. Porque están haciendo un usufructo personal y la Biblia a eso le llama medrar. La Biblia a eso le llama medrar. El apóstol Pablo le dice a los corintios, nosotros no somos como los otros que medran con el evangelio, es decir, que hacen comercio, que sacan provecho, y esa es una práctica de los falsos. ¿Sí? Que obviamente encuentran mucha demanda. Vamos al versículo 6 del capítulo 4 de Romanos. Que aquí entramos ya en tema. Todo lo demás que le dije es una introducción a esto, nada más. Y es bastante lo que vamos a ver, es todo el resto del capítulo 4, así que tenemos 3 horas y media para verlo. Ya no hace tanto calor, gracias a Dios, entonces aguantan, ¿verdad? No es cierto, algunos se pusieron así como que... Pero aquí el apóstol Pablo... lo vimos ya había traído el ejemplo de la vida de Abraham, cómo Abraham fue justificado por la fe,
cómo fue perdonado por Dios, cómo fue declarado inocente por Dios al creer en la promesa de Dios sin ninguna obra o sin obra alguna, ¿verdad? Y aquí el apóstol Pablo trae por un momento también no solamente la vida de Abraham, sino trae un aspecto de David, ¿verdad? Del rey David, un hombre muy prominente de la fe también. Y después regresa a Abraham, pero del versículo 6 al 8 se lee de la siguiente manera. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, es decir, de la dicha, del gozo, de la felicidad, de la bendición, de la alegría, ¿verdad? De que a un hombre le sea atribuida la justicia de Dios, que Dios lo perdone. Versículo 7, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y aquí está citando el Salmo 32, el verso 1 y 2, en donde resalta, escuche bien, la bendición de ser perdonado sin la presencia de méritos personales. ¿Okay? Y todo se lo atribuye a Dios, ¿verdad? A la justicia de Dios al creer, porque yo les tengo que recordar una cosa, este salmo lo escribió el rey David. ¿En qué momento lo escribió? Después de haber pecado, después de haber adulterado con Betsabé y de haber mandado matar al esposo de Betsabé, que era un hombre leal a él, que era un hombre que amaba al rey, que era un hombre que ponía su vida por el rey. Entonces, yo le hago una pregunta, ¿qué méritos puede tener alguien que acaba de cometer adulterio y asesinato, ¿verdad? Con un hombre que ha sido leal. ¿Qué méritos puede tener para que reciba el perdón de Dios? ¿Qué méritos puede tener? Ninguno. Entonces aquí habla de ese perdón basado en los méritos de Cristo, contabilizados a favor de los que creen. Usted cree en Cristo, usted ha puesto su confianza en lo que Jesús ha hecho, en lo que Cristo ha hecho. Su justicia le es contada por justicia a usted. ¿Estamos aquí? Versículos 9 al 12. Tengo que ir rápido, porque aquí está haciendo un repaso nada más. Aquí retoma aún mucho el ejemplo de Abraham, ¿verdad? Dice, es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión. O sea, esta bienaventuranza de que Dios perdone al hombre solamente por fe. O sea, ¿es solamente para los judíos o también para los gentiles? ¿Es solamente para los que conocen la palabra, verdad? Y en este caso para los de la ley, es decir, para los descendientes de Abraham por su genética, o para los que lo son por la fe. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Versículo 10. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Dice, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Es un trabalenguas, tranquilos. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Tranquilos, no se angustien, ahí vamos. Aquí retoma el ejemplo de Abraham para indicar que la promesa de Dios de una descendencia no es solamente para los judíos, sino que Abraham es el padre espiritual de los que creen en lo dicho por Dios, y eso les lleva a obedecer a Dios. Todo este trabalenguas de ¿cuándo fue justificado? ¿Cuando estaba en la circuncisión o en la incircuncisión? Escuchen bien, porque muchos en aquel entonces y todavía ahora, aún como creyentes, decían que tenían que circuncidarse para que la obra de salvación fuese hecha. Es decir,
tú necesitas ser, tú quieres ser salvo, bueno, no que tú quieras ser, pero tú has creído en Cristo, ajá, muy bien, pero también te tienes que circuncidar. Porque si no te circuncidas, no puedes ser salvo. ¿Ok? Porque tenían su confianza puesta en un rito. Y el Señor les dice, no, no es así. Es la fe solamente. No necesitan el rito. O sea, y les dice, miren, para ejemplo, un botón. ¿Y qué mejor botón que Abraham? El padre de la fe, el padre de la nación judía. Dios les dice, yo lo justifiqué a él. Yo lo declaré inocente a él porque creyó en mí, no porque se hubiera circuncidado. De hecho, ni sabía él de la circuncisión. Hasta años después hablé con él acerca de la circuncisión. Hasta tiempo después toqué el punto de la circuncisión. ¿Estamos aquí? Entonces, pues vemos la conducta de nuestro padre espiritual, Abraham, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos dice? Sigan su ejemplo, que nuestra vida esté ceñida a la confianza en Dios. ¿Está bien? ¿Qué es lo que hizo Abraham? Le creyó Abraham a Dios y Dios lo declaró inocente, Dios lo justificó. ¿Vamos bien hasta aquí? O sea, no es nada más, tú estás circuncidado, ok, a ti sí te justifica el Señor. No, pues estos son incircuncisos, estos no son judíos, estos no son descendientes de Abraham, ¿verdad? Estos no son de esta denominación, estos no son de este grupo, estos no son de acá. Espérate tantito. No es en donde estés, es en quién tienes puesta tu confianza. Ni siquiera el punto es si tienes mucha fe, porque hemos hablado de esto. Y algo muy peligroso es tener fe en la fe. Muchos creen que Dios los salva o los ha salvado o los va a salvar porque tienen fe y que Dios les tiene que responder porque ellos tienen fe y ponen su confianza en su propia fe. Y resulta que no es tener fe por tener fe. La justicia viene por quién es el objeto de nuestra fe, en quién está puesta nuestra fe. Y creyó Abraham en Dios y le fue contada por justicia. Versículos 13 al 17, póngame atención. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Es decir, la justificación no viene por guardar la ley, sino por creer en lo dicho por Dios, ¿verdad? Porque muchos creen en Dios, también los demonios, y tiemblan. O sea, que yo diga, yo creo en Dios, no es suficiente. Alguien puede estar allá afuera, ¿verdad?, ahogado de borracho, y va y le pregunta, ¿y crees en Dios? Y te dice, sí, por esta, ¿verdad? Claro que sí, bien drogados y vamos hasta, no sé, va, para qué hablo más, ya usted sabe. ¿Y crees en Dios? Claro que sí. Y, ¿tú crees en Dios? Pues sí, ¿qué onda entonces? ¿Por qué andas así? Pues yo sí creo en Dios, pero tengo mi religión. O sea, sí creo que hay un Dios. Bueno, qué bueno que crees que hay un Dios, es un buen comienzo, pero eso no te salva. Eso no te libra, o eso no libra a nadie. Porque repito, los demonios creen y tiemblan. Algunos tienen la fe de los demonios, ¿verdad? Versículo 14, porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham. Pregunta, ¿cuál es la fe de Abraham? Subraya ahí. O sea, la promesa es para la descendencia, ¿sí? Para los que siguen, para los que están en la fe de Abraham. ¿Cuál es esa fe de Abraham? Es decir, ¿qué es lo que Abraham enseña en pocas palabras?
¿Qué es lo que Abraham enseña? Confiar en la palabra de Dios. Pon tu confianza en lo que Dios dice. ¿Qué es lo que enseña Abraham entonces? Si Dios dice esto, hazle caso. Si Dios dice esto, obedece eso, punto. Eso es lo que Abraham enseña. Esa es la fe de Abraham. Dice, el cual es padre de todos nosotros. ¿Cuántos saben ese cantito? Nuestro padre Abraham. ¿Cuántos? A ver. No, ahí ya se ve más o menos de qué generación son. ¿Verdad? Versículo 17. Como está escrito, fíjense bien, como está escrito. Te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos. Ponga atención. ¿Quién da vida a los muertos? Y llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Quién llama las cosas que no son como si fuesen? Ok, entonces yo no sé si usted ha oído esto. Mira, fe es esto, llamar las cosas que no son como si fueran. ¿Tienes un marido borracho? ¿Tienes un marido golpeador? Pues tú declara, es un golpeador, es, ¿verdad? Mujeriego, parrandero y jugador, ¿verdad? Pero no lo veas así, velo con ojos de fe y declara, oh, tú eres un varón de Dios. Tú declara que Él es un siervo de Cristo. Y decláralo, y esa es la fe, y tú por fe, y eso es fe, estás declarando las cosas que no son como si fueran. Mis amados, eso no es fe. Porque esto de declarar, de llamar las cosas que no son como si fuesen, se está refiriendo a Dios. Y lo que está hablando aquí es de que solo Dios puede declarar justo a un pecador. De eso es lo que está diciendo. Solamente Dios tiene el poder y la autoridad para justificar a alguien. Él es el que llama a un pecador, lo justifica. Solamente Dios lo puede hacer. Solamente Dios puede crear con su palabra. Nosotros no. Todo eso de visualízalo y tú velo, pero tú lo estás viendo y tú lo proyectas en fe. Eso no es fe, eso es metafísica. Entiendan, por favor. Eso es metafísica. Eso nada tiene que ver con el Evangelio y esa es una nueva doctrina. Por nueva doctrina estoy hablando de 25 años más o menos. Que ha venido, tú decláralo, porque esto es la fe, ¿verdad? Y después de 20 años yo vi que eso pasó, aleluya, y todos, ¡eh! Pero eso no es fe, hermanos, no está hablando de eso. ¿Sí? Repito, solo Dios puede declarar justo a un pecador. Solo Dios puede crear con su palabra. Nosotros recibimos su naturaleza porque Él habló a nuestras vidas. Por su palabra. Somos hechos nuevas criaturas por su palabra. ¿Están aquí? Y aquí reafirma entonces que Abraham recibió la promesa de Dios no por cumplir la ley, que entonces era inexistente, sino por creerle a Dios. ¿Verdad? Yo les voy a decir algo. Si repite tanto el tema en tan poco espacio, a mí me da la impresión que quiere dejar algo muy en claro. ¿Usted no le da esa impresión? Casi en cada versículo, y no es por ley, y no es por la fe, y es por esto, y está repite y diciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo. ¿Por qué? Porque quiere dejar en claro esto. ¿Por qué lo quiere dejar en claro? Porque tenemos una tendencia muy arraigada a tratar de ganarnos nosotros las cosas. El yo merezco está tan arraigado porque eso es orgullo. El orgullo está muy arraigado. Vengan al versículo 18, al 22. Y aquí, mis amados, está el tuétano del mensaje. ¿Están listos? Versículo 18. Él creyó. Miren, no sé, lo voy a leer. No se desespere, voy a llegar al punto a tratar de explicarlo. Dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia.
y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara, versículo 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Cuando dice, ahorita voy a regresar a lo otro, pero cuando dice aquí que no dudó, sino que se fortaleció en fe, la palabra de fortalecer es la palabra griega endunamo, sí, que quiere decir empoderar, ¿ok? Quiere decir tomar fuerza. En 2 Timoteo, es la misma palabra, en 2 Timoteo 2:1, dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Podría sonar contradictorio, ¿no? Pero que la gracia no es de que me quede aquí, sino que, como que me esfuerce, pero entonces no es por gracia, entonces tengo que hacer. No, está diciendo, ¿verdad? Toma fuerza de la gracia. ¿De dónde va a venir tu fuerza? De la gracia. Esta expresión, esta palabra, empoderarse, ¿verdad? O fortalecer, esforzarse, endunamo, pues, indica que nuestra fe se fortalece, que se llena de poder, que toma fuerza por medio de la gracia cuando nosotros le damos a Dios el lugar que le corresponde en nuestras vidas. ¿Cuál es el lugar de Dios en nuestras vidas? ¿Cuántos le pertenecen a Cristo? Luego entonces, si usted le pertenece a Cristo, ¿qué es el de usted? Su dueño. Luego entonces, ¿qué lugar le tenemos que dar al dueño? Pues lo primero, Él es el que manda. Pregunta, entonces, ¿por qué luego se le han... Luego, ¿usted ha visto que los patos le tiran a las escopetas? ¿O que las gallinas de abajo pisoteen a las de arriba? ¿Está entendido, verdad? Bueno, nunca se ha visto eso. Nunca se ha visto eso. ¿Desde cuándo acá nosotros le decimos a Dios lo que Dios tiene que hacer? ¿O desde cuándo nosotros declaramos que las cosas van a pasar por fe porque yo lo declaro? ¿Desde cuándo? Nada que ver. Es ¿cómo se fortalece mi fe? Cuando yo le doy el lugar a Dios que le corresponde en mi vida. Seguimos leyendo y ahorita avanzamos ahí. Dice, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual su fe le fue contada por justicia. ¿Por qué le fue contada su fe por justicia? Porque estaba convencido de que Dios tenía el poder de hacer todo lo que había prometido. ¿Okay? Entonces, él estaba absolutamente convencido. Póngame mucha atención aquí, porque repito, aquí estamos ya en el tuétano del mensaje. Él estaba absolutamente convencido de que el cumplimiento de la promesa de Dios dependía solo de Dios, que de ninguna manera él podía hacer algo para que esa promesa fuera cumplida, que esa promesa se originó en Dios, pero que dependía de que Dios nada más lo hiciera, que él no tenía nada que ver. Él reconocía cabalmente que no tenía en sí mismo en absoluto los recursos para obtener esa promesa, que dependía de principio a fin, por fe y para fe, ¿sí? De que esa obra tendría que ser de Dios. Eso es esperanza contra esperanza. A ver, explícame esto, voy a tratar. Él creyó esperanza en esperanza contra esperanza. O sea, él reconoció que no tenía ningún recurso. ¿Cómo qué? Es decir, el hecho de considerar su cuerpo, mire, es como esto. Ubique, Abraham, de casi 100 años, o sea, no era precisamente un chavalo. ¿Sí estamos aquí? Su esposa tenía 90 años. ¿Estamos aquí? En condiciones normales, digamos que viven bien. En condiciones normales, a los 90 años, ¿una mujer todavía puede tener hijos?
porque hay algo ahí que se llama menopausia, ¿verdad? Es decir, hasta aquí le llegó, hasta aquí se cierra el changarro, dicen, ¿verdad? Y ¡pum! Y ya, deja de ovular. Es algo, así lo diseñó Dios. Eso era en condiciones normales. El asunto es de que ella era estéril. O sea, tenía 90 años y era estéril. Entonces, cualquiera de nosotros sería para desanimarte el considerar las circunstancias ante una promesa de Dios. Por eso dice que él creyó en esperanza contra esperanza. O sea, yo no tengo esperanzas. Eso fue lo que dijo. Aquí, nomás las lágrimas. Aquí, nada. Ya estoy viejito, ella también, estéril. Pues, ¿cómo? ¿Una descendencia? ¿Una nación? No, o sea, ¿usted qué hubiera dicho? Aleluya, claro que sí, amén, gloria a Dios, santo. A veces no nos alcanza la fe ni para llegar temprano. A veces pasan cosas en el camino, está bien, yo entiendo eso. Hola, ¿qué ondas ahí? A veces no nos alcanza ni para ser constantes, a veces no nos alcanza ni para orar, a veces no nos alcanza ni para dar gracias. Ay, no, Señor, ¿verdad? No tuve para el camión. Ay, no esto. Y somos, mire, dile, para seguirle, dile que está a su lado, olvídate de paros y peros, dile. Díselo. O sea, la promesa de Dios, él creyó en esperanza contra esperanza. No había posibilidad. Sin embargo, le creyó a Dios. Puso su confianza en Dios y le fue contada por justicia. Yo le voy a hacer una preguntita. ¿Qué esperanza puede tener el hombre de salvarse a sí mismo? Con sus obras, con su religión, con sus méritos. Aunque ore 5 horas al día y aunque haga su gimnasia bíblica, ¿verdad? Ahí que se aviente sus 10 capítulos y sus resúmenes y no sé qué tanto, y vaya a todos los cultos, ¿verdad? Y en todo eso, y eso, ¿cree que tiene algún mérito por eso? Absolutamente no. ¿Qué puede hacer el hombre para salvarse a sí mismo? Absolutamente nada. ¿Qué puede hacer el hombre para merecer el favor de Dios? Absolutamente nada. Solamente tiene que poner su confianza en lo que Dios dijo. ¿Y qué fue lo que Dios dijo? Al que ponga su confianza en mi hijo, a ese lo voy a salvar. Por eso Cristo es el Evangelio. Lo que Él hizo por mí, ese pago de los pecados, el que ponga su confianza en que eso es suficiente, a ese yo lo voy a salvar. Al que cree, al que confía en Él. Entonces, amados, necesitamos pedirle a Dios sabiduría para discernir las situaciones en nuestras vidas, en donde tenemos que creer en esperanza contra esperanza, porque si hay situaciones que se vienen esperanza contra esperanza, ¿verdad? Y descansar en que Dios hará, porque no es con declaraciones, no es con decretos, como dije hace un momento, no es fe en la fe, es fe en la palabra de Dios, porque Dios es fiel a su palabra, Dios es fiel a lo que Él promete, ¿verdad? Cómo y cuando Él dice que se hagan las cosas. Tenemos que confiar en la soberanía de Dios, ¿verdad? Porque no hay mejor tiempo. Es decir, es que yo sí quiero esto, y si Dios no lo quiere, es que el Señor dijo que Él me iba a dar las peticiones y los deseos de mi corazón. ¿Y qué si tus peticiones y los deseos de tu corazón no se alinean a la voluntad de Dios? No, eso es declarar negativo. Pues tenemos que estar alineados con la voluntad de... ¿Quién es Dios? Hola, ¿quién es Dios? Pues Dios. Porque usted y yo no. ¿Quién es el soberano? Ya ustedes saben cuál es mi definición teológica de soberano. Que hace lo que quiere, cuando quiere, sin pedirle permiso a nadie ni consultar a nadie. Eso es un soberano. Y Dios tiene todas las cualidades para hacer eso,
Y escuchen bien, no equivocarse. ¿No le da gracias a Dios? O sea, no tiene consejeros, no necesita consejeros. Él sabe el tiempo. Usted puede confiar cuando Dios dice ahorita sí o ahorita no. No, esto aquí es en donde, ¿verdad? De esta manera sí y de esta manera no. Usted puede confiar en Dios, en eso. Pero ¿cómo va a tener esa seguridad? Tiene que pasar tiempo con Dios, hermanos. Tiene que ir a su palabra. Escuchar la voz de Dios no es así como que hay en medio de... No, que hay que apartar esos tiempos. ¿Está aquí conmigo? Entonces, que Dios nos dé sabiduría, ¿verdad? Cuando es esperanza contra esperanza. Pero también que nos dé el entendimiento de qué y cómo hacer cuando nos corresponde hacer algunas cosas. Que Él nos dé la inteligencia, la sabiduría espiritual, para que como hijos sepamos qué hacer, sepamos cómo conducirnos de acuerdo a su palabra, para caminar en fe. Ya quedó claro lo que es caminar en fe, ¿verdad? Entonces necesitamos tener esa sabiduría y esa inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para que nuestra manera de caminar lo glorifique a Él. Le voy a leer Colosenses, del capítulo 1, versículo 9 al 14. Se lo voy a leer en esta versión, la Biblia de las Américas. ¿Están listos? Deme 3 segundos que le dé un traguito a mi café. Porque qué bueno está. Dice, versículo 9 de Colosenses 1. Ponga atención. Por esta razón, también nosotros desde el día en que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros. Escuchen bien, esto es lo que hace un verdadero ministro. Está pendiente y está orando por la gente. No nomás por los que diezman. ¿Okay? Está orando por los hijos de Dios, por la iglesia. No hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Fíjense, de rogar. No dice que seáis, no cesamos de rogar que el Señor les llene sus cuentas de bancos y que les dé el carro que tanto deseas y el sueño de tu vida. ¿Se fija que no es eso? Vea cuál es el ruego. ¿Cuál es el ruego? Que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Necesitamos conocer la voluntad de Dios para poder andar en ella. En toda sabiduría y comprensión espiritual o inteligencia espiritual. ¿Para qué es todo esto? Para que andéis como es digno del Señor. Si no comprendo cuál es la voluntad de Dios, ¿cómo voy a andar en la voluntad de Dios? Si no entiendo lo que Dios me demanda de mí como hijo, como hija, ¿cómo voy a obedecer? ¿Cómo lo voy a honrar con mi manera de vivir? Dice, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Cómo voy a crecer en el conocimiento de Dios? ¿Cómo voy a crecer? ¿Cómo voy a dar fruto? ¿Cómo voy a dar buena obra? ¿A qué se refiere fruto y buena obra? Es caminar en obediencia a su palabra, sabiendo cuál es su voluntad. Yo camino en eso. El resultado de eso son frutos y buenas obras. Fruto no se refiere a que mucha gente. Eso no es fruto. Se refiere a la obediencia, al resultado de la obediencia de la palabra. A la palabra. Dice, fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria. ¿Qué tan poderoso será Dios? Es todopoderoso. Bueno, con esa fuerza nos fortalece Él. Para obtener toda perseverancia y paciencia, fíjense bien, con gozo, dando gracias, no quejándose, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Versículo 13, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. ¿Cuántos tienen perdón de pecados? Entonces, el recibir la promesa de Dios, ¿verdad? Esto fue Abraham, al recibir la promesa de Dios y ver las circunstancias, escuchen bien, no le dio la depre.
Tengo 100 años, tienen 90, el monumento a las arrugas, estéril, y pues yo, pues no sé, pues, ay, me da la depre. No, no me voy a levantar. No, ¿cómo? No, no le dio la depre, no tuvo que tener 50,000 horas de terapia y consejería ahí, ¿verdad? O sea, muchos no quieren el consejo de Dios, muchos quieren terapia. Yo me he encontrado con esto. Muchos no quieren el consejo de Dios. No les interesa el consejo de Dios. Quieren una terapia. ¿Qué es una terapia? Es un tratamiento para hacer sentir bien. Esa es una terapia. Si usted lo busca en el diccionario, se va a encontrar que es eso. Es un tratamiento para hacer sentir bien. Nada más. Entonces muchos, por eso es terapeutas, o sea, que hacen, si es físico, ¿verdad? Pues, terapeutas. Acá traes yo hace un tiempo andaba lleno con unos contracturas y todo acá. Parecía que traía grava en la espalda. Y me agarró 2, 3 veces Liz ahí y me sacó las lagrimitas. Que me estuvo torturando, hermanos. Me decía acá y todo está bien, me decía yo. ¿Verdad? Y decía, uy, ni aguanta nadie. Y luego le hacía más. ¿Verdad? Pero me alivianó. Bueno, no en el momento me sentí peor. Y al otro día andaba todo dolorido, parece que me habían golpeado, es que sí me golpeó. Pero después me dio otra terapiada. Y un par de terapias, y ya, y miren, a todo da. ¿Sí? Bueno, muchos no buscan muchos vengan que le hagan masajito, ¿verdad? Ay, que sientas rico. Y cuando llega Dios dice, no, no te voy a dar un masajito. Te voy a poner una recia para que se te quite y te alivianes. Y arregla el problema. ¿Está bien? Muchos buscan estas terapias, ¿para qué? Porque en esas terapias, ¿qué es lo que se hace? Se van descargando las frustraciones. Te voy a escuchar, entonces yo, con que alguien me escuche, yo me siento bien. Entonces está bien. Miren, hasta pagan porque los escuchen. Hola. ¿Ok? Entonces ya después ya te escuché y está bien, no te preocupes. Mira, tú no eres responsable de esto. Bueno, al menos no de todo, pero no, pues tú le hiciste así porque el otro también, pues ya ni la raspa, ¿verdad? Pero no fue lo ideal, pero está bien, no te preocupes. No. Gracias a la psicologización en el ministerio, han hecho terapeutas a los pastores en lugar de hacerlos exégetas y teólogos. Ahorita en institutos bíblicos hay materias que es la terapia pastoral, el pastor como terapeuta, psicología pastoral. No, le puedo enseñar una colección de libros de eso. Bueno, pero vamos a las escrituras. No. ¿Sabe? Bueno, todo eso tiene que ver con un trasfondo de la teología liberal, ¿sí? Donde se ha hecho a un lado la suficiencia en las escrituras. O sea, la razón de eso es porque no creen en la suficiencia de la palabra de Dios. La razón de eso es porque no creen que en la palabra de Dios está el remedio. O sea, lo que Dios diga no alcanza. Hay que hacer sentir bien a la gente. Y bueno, es una aspirina, ¿cierto? Una aspirina te quita el dolor a veces, o un analgésico, pues, un analgésico fuerte te quita el dolor, te lo disminuye, te hace sentir menos peor, pero no arregla el problema. A veces hay que tratarlo de otra manera. Entonces Abraham simplemente reconoció lo que Dios dijo y lo dio por verdad. Y su fe se fortaleció al darle el lugar a Dios y el darle las gracias. Eso es justo lo que el hombre debió de hacer desde el principio. ¿Se acuerdan que vimos allá en Romanos 1:21? Que no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. ¿Y qué fue lo que hizo Abraham? Le dio el lugar como Dios. Señor, gracias. Y su fe se fortaleció. Esa es la razón por la que muchos tienen una fe tambaleante. Por eso, ¿verdad? Andan como en una montaña rusa. Arriba, abajo, ¿verdad?
Es que no le han dado a Dios el lugar que les corresponde en su corazón. No le han dado a Dios el lugar que les corresponde en sus vidas. No están siendo agradecidos, no lo están reconociendo en sus caminos. Los tiempos que tenemos como congregación para exaltarlo, escuchen bien, deben de ser tiempos donde explotamos de gratitud, de amor, de pasión por el que nos amó de tal manera que nos compró a los que hemos creído. No compró a todos, compró a los que creen. ¿Estamos? Versículos 23 al 25, con esto casi concluimos. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, o sea, la fe por justicia, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos, escuchen bien, que él levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. O sea, la resurrección de Cristo, la resurrección corporal de Cristo, es algo real, no es... bueno, es que sí, bueno, sí resucitó, pero en el espíritu, o sea, es nada más que tengamos la idea. No. Él resucitó físicamente, ¿sí? Porque después de resucitado, él comió. A él le dijo, miren mis manos, miren mis pies, tóquenme. Imagínate ahí con Tomás, ¿verdad? Pues yo hasta no ver, no creer. Bueno, de ahí viene el dicho, ¿verdad? Pues hasta que no ponga mi mano en su costado, porque le abrieron, no era un piquetito el que traía. O sea, la parte más ancha de una lanza romana con los que la atravesaron es de 10 centímetros. O sea, entró y no es delgadita, ¿eh? O sea, no es un agujazo. O sea, separó las costillas, separó la carne, rompió la piel, separó las costillas, cortó la carne y se le fue hasta adentro. Y cuando llega, ¿verdad? Ahí resucitado, préstame tu mano. Así le dice, Tomás, mete tu mano aquí. Y el otro, no, ya Señor, ya vi, ya creí. No, ahora la metes. Ay, tócala aquí, mete tus dedos aquí en esto. Ay, no Señor, ahora sí, ya de veras. ¿Estamos? O sea, la resurrección de Cristo fue corporal, no como dicen los liberales. No, eso es metafórico. Nada, que no le digan, que no le cuenten. ¿Está bien? El cual, el Señor Jesús, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Esto nos incluye, hermanos, nos alcanza, no porque la fe de Abraham tenga algún mérito y eso nos alcance su mérito, sino porque es esa misma fe. Es confiar en lo que Dios dice, poner nuestra confianza en lo que Dios dice. Final, venga conmigo a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 10. Cuando llegue ahí, dígame, ya llegué. Pues no han llegado, pero ahí les va. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Fíjense bien, hace una separación, el que cree. El que no cree en Dios le ha hecho mentiroso. En otras palabras, cuando Abraham creyó, ¿qué hizo para con Dios? Él es verdadero. Lo que él dice es cierto, su palabra es verdad. ¿Okay? O sea, el que no cree a Dios lo ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Fíjese. Y este es el testimonio, fíjense, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. ¿En dónde está la vida eterna? ¿Quién es el que la da? El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Así es, sencillo. El que tiene al Hijo de Dios tiene vida eterna, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios está muerto para Dios. Es un bulto. ¿Estamos aquí?
¿Y cómo tengo al Hijo de Dios? ¿Cómo puedo tener al Hijo de Dios? Repite esta oración conmigo. ¿Así? Declara que no. Reconoce tu condición delante de Dios. Pon tu confianza en Él. Entonces, el apóstol demuestra que siempre ha sido por fe y para fe, nunca por obras. Que siempre será por fe y para fe, porque Dios es inmutable. ¿Está bien? Vamos a orar. Póngase de pie, por favor.